Hola a todos, bienvenidos. A ver, voy a terminar de configurar esto por aquí. ¿Qué tal se oye el audio? Voy a dejar el chat por aquí visible. Vale. Bueno, pues vamos a ir comenzando. El webinar de hoy va a estar dedicado un poco a cómo trabajamos entre Cinema 4D y Houdini. Lo hemos llamado creando un pipeline de VFX con Houdini y Cinema 4D. Va a durar alrededor de una horita más o menos, es lo que tengo previsto. Luego nos quedaremos un rato más por si tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis hacer al respecto. Primero me presento, soy Álvaro Rebollo, soy artista de VFX y Motion Graphics. Trabajo en Match Studio, aquí en Madrid, como supervisor de lo mismo, de VFX y de Motion Graphics, de animación en general. Ahora os voy a poner un vídeo de las cositas que hacemos en el estudio y a continuación veremos un vídeo ya relacionado con Houdini, aunque estoy seguro de que todos vosotros ya lo conocéis. Pero bueno, viene un poco bien para empezar con todo esto. Como os digo, a ver si paso a la ventana correspondiente. No sé si he pasado. Sí, correcto. Esta nada es la web del estudio. Voy a poneros un poco el... Voy a ver si está conectado el audio, perdonad. Aquí activo el audio de la web. Listo. Y ya podemos ver la demo reel del estudio. Bueno, pues ahí teníamos la reel, todas estas animaciones, todas estas simulaciones de líquidos, de partículas, de telas, cuerpos blandos y demás, están generadas en Houdini y salvo un par de escenas de las que han salido, todo está renderizado en Cinema 4D. Es lo que vamos a estar viendo hoy, cómo sacar un objeto de Cinema 4D, por ejemplo, esta mesa o el escenario del patito cuando está rodando, coger esas referencias, llevarlas a Houdini, en Houdini hacer nuestras simulaciones pues de humo, del polvito que suelta el patito en esta escena de por aquí, a ver si la encuentro, en esta cuando empieza a rodar por el suelo. Cómo exportamos ese humo y cómo luego lo podríamos llevar a Cinema para que encaje bien con la escala de nuestro proyecto y para que pudiésemos luego renderizarlo y encajarlo dentro de la edición de nuestro vídeo. El otro vídeo que os quería enseñar, pues bueno, es una demo reel del año pasado de la cuenta oficial de Houdini, que todos los años pone varias demo reel de la comunidad o de los estudios que trabajan con Houdini. Y esta, bueno, es un poco de las últimas, os la pongo que es cortita, 3 minutos, y luego la comentamos un poco si queréis.
Bueno, pues este es la demo reel que os quería enseñar, aunque hay muchos más ejemplos por internet. Muchas ocasiones a nosotros lo que nos piden es, dado una escena, por ejemplo, bueno, esta del barco, ¿no? Quizá en esta última que se veía que había un coche, que había unas salpicaduras, un líquido, pues nos pasan una escena y nosotros tenemos que realizar esa simulación de fluidos, devolverles la simulación de fluidos para que la puedan renderizar en el mismo software en el que están trabajando. Lo vamos a hacer hoy todo con Cinema 4D, pero es verdad que se puede extrapolar esta manera de trabajar a cualquier otro software. Simulaciones de partículas, simulaciones de tela, de cuerpos blandos. Por aquí tenemos más partículas. Fractales que se están poniendo muy de moda. He visto unos cuantos ejemplos por aquí que también podemos hacer esto. Lo único que en algunas ocasiones sí que es verdad que el exportar esta serie de objetos, como por ejemplo sería exportar toda esta cantidad de geometría o de splines a Cinema, pesaría mucho. Entonces hay veces que sí que vamos a estar limitados y que vamos a tener que sacar esos renders directamente en Houdini o intentar hacerlo de alguna manera, renderizar por partes esta escena para que el software en el que trabajamos lo pueda manejar bien, lo pueda mover bien. Pero bueno, sin más, vamos a ponernos un poco con lo que es el webinar en sí. Voy a compartiros mi pantalla, que creo que la veis. Lo que pasa es que en la pantalleta que uso aquí secundaria va con un poco de retardo, entonces ahora veré si lo estáis viendo. Tengo una escena de cinema abierta, una escena sencilla que es la que voy a coger como referencia. He hecho pues una taza con una esfera, una semiesfera que he extruido, un torus, una esfera que me va a servir de referencia para la simulación que voy a realizar, y un plano, en realidad es una spline con una extrusión para coger de referencia, para ponerle unas telas que van a estar al viento moviéndose hacia la derecha, enganchadas en esa taza. Entonces vamos a aprovechar esta escena, vamos a ver cómo exportar estos elementos, que vamos a usar un formato que es relativamente nuevo, tiene ya unos cuantos años, pero es de los más modernos, que es Alembic. Nos valdría exportar estos elementos en OBJ o en FBX o cualquier otro formato que realmente es compatible Cinema con la mayoría de los formatos, igual que Houdini, pero el exportarlo con Alembic, la verdad que de la manera que vamos a ver es bastante robusto, falla bastante poco y vamos a poder exportar todo tipo de elementos, geometría animada, splines, partículas, de todo, cámaras incluso. En este caso lo que me interesa exportar es mis elementos que van a interactuar con la tela. No voy a exportar el suelo porque la animación que tengo pensada es que estos elementos no interaccionen con el suelo. Si fuese a haber un líquido que cayese contra el suelo, pues ya tendría que pensar si este suelo va a estar en la posición 00 del mundo, va a estar colocado en el suelo. No importaría, porque directamente en Houdini me crea un plano que va a ser el colisionador de suelo y me va a funcionar perfectamente. Hablando de eso, es muy recomendable cuando hacemos simulaciones en Houdini, en realidad es una muy buena práctica trabajando en 3D, ya lo sabréis, trabajar siempre en el centro del mundo, trabajar los objetos cuando los modelamos que estén colocados en el centro del mundo. Hay veces que no puede ser porque el objeto está animado y está moviéndose por toda una escena, una habitación que hemos creado. En ese caso, lo recomendable siempre es que ese objeto, como podría ser por ejemplo el asa de esta taza, no está colocada en el centro del mundo, pero yo lo tengo colocada dentro de un objeto que es este nulo que he llamado taza mag, que sí está colocado en el centro del mundo. Así yo puedo hacer todas las simulaciones que quiera que tengan que ver con este asa, y luego al traerlas dentro de Cinema las podría meter dentro de mi objeto mag y ese objeto lo podría centrar en el centro del mundo, lo tendría perfectamente colocado. Vemos algún ejemplo ahora cuando volvamos a traer geometría desde Houdini a Cinema.
Vale, entonces quiero exportar la referencia para el emisor de humo, la tela y la taza. Podría hacerlo de dos maneras diferentes. Podría exportarlo todo junto o cada uno de los elementos por separado. Es más cómodo exportarlo por separado porque dentro de Houdini voy a tener que separarlo si no. En cualquier caso, de cualquiera de las dos maneras, lo que haríamos es seleccionar estos elementos y dentro del menú de File decirle que me exporte los objetos que he seleccionado como Alembic. Las opciones que me saca son muy sencillitas. Si tuviese una animación, si estos objetos estuviesen animados, le elegiría el número de frames para exportar. Como en este caso no tengo ningún tipo de animación, como veis, no hay nada animado por aquí, voy simplemente a decirle que me los exporte tal cual desde el fotograma 0 hasta el fotograma 0. El frame step lo dejo a 1 siempre, los subframes igual, no los necesito para este caso, no tengo ningún tipo de animación ni de simulación. Importante, muy importante la escala. Yo trabajo siempre exportando en centímetros, en 1 centímetro en concreto. Le podría decir 1 metro, 1 kilómetro o lo que quisiera. Realmente no nos importa mucho el cómo lo sacamos aquí, pero lo tendríamos que tener en cuenta en Houdini a la hora de importarlo. Trabajo siempre a 1 centímetro porque estos objetos, cuando hago simulaciones, conviene que siempre tengan una escala real o muy próxima a la real. Cuando estamos haciendo simulaciones de partículas, simulaciones de fluidos sobre todo también, o cualquier tipo de simulación física, se va a comportar mejor cuanto más parecido sea al tamaño real de ese objeto. Entonces, este objeto está a escala, más o menos he tomado las medidas, le he dicho que exporte a 1 centímetro. Lo que ocurre es que siempre que exporto de Cinema y lo importo en Houdini, voy a tener que reescalarlo y hacerlo 100 veces más pequeño. En Houdini trabajaré con esa escala 100 veces más pequeña y al traerlo aquí a Cinema lo volveré a importar, en este caso 100 veces más grande, para que encaje con esta simulación. El motivo es que al hacerlo 100 veces más pequeño, dentro de Houdini tiene una escala que es más aproximada a lo que sería la escala real. Las simulaciones se comportan mejor. Importante entonces esto, yo siempre lo tengo a 1 centímetro. Cuando exporto voy a decirle que me exporte estos 3 elementos, tengo que solamente exporte esa selección, podría decirle que exportase pelo o cámaras, en este caso no tengo nada, le diría OK y elegiría el archivo, la carpeta, perdón, donde querría guardarlo. Lo voy a guardar siempre, le voy a poner un nombre lógico, en este caso es el nombre de los elementos. Veis que tengo aquí ya unos cuantos, tengo mi carpeta de proyecto en la que siempre hago una carpetita de export y aquí tengo ya exportados un par de cosas. Tengo exportada toda esta geometría junta y también la tengo por separada, para que ahora la podamos ver dentro de Houdini y veamos la diferencia de los dos. Paso a Houdini, que lo tengo por aquí. Y en esta escena tengo más cosas, tengo más cositas por aquí abajo que ahora las veremos, pero lo que haríamos sería crear un nodo de geometría y dentro de este nodo de geometría importar un Alembic. Con el nodo de Alembic simplemente tengo que darle aquí la ruta del objeto que quiero importar. En este caso ya tengo la carpeta que quiero con todos mis elementos y tengo por aquí el h2c4d.geo, que es el que he exportado todo junto. Luego tengo por separado exportada la tela, la taza y el emisor de humo, la esfera que tenía colocada encima de la taza. Para que lo veáis, voy a hacerlo con el que tengo todos los elementos unidos. Voy a importarlo y si os fijáis lo que decía, el objeto sale siempre súper grande. Cuando yo trabajo con Houdini, siempre exporto con una escala de 1 centímetro, vengo aquí y automáticamente lo transformo. Es lo primero que hago. Lo pongo con una escala de 0,01 y ahora lo voy a tener otra vez pequeñito, que esta sería la escala aproximada a la escala real y las simulaciones nos van a funcionar correctamente. Aparte de esto, lo que tendría que hacer ahora, si quisiera convertir este objeto en tela, que colisione con esto, que de aquí salga humo,
lo que voy a tener que hacer es separarlos. Tendré que cogerme mis nodos para borrar y tendré que ir seleccionando elementos. Pues borra el objeto 0, que es la tela. Le digo que se quede solamente con la tela. Tendría que copiarme este nodo, duplicarlo, decirle que se quede con el objeto 1 y el objeto 2, que ya lo he hecho hace un rato, y es la taza y el asa de la taza. Y tendría que decirle también que me sacase el objeto por separado número 3, que es la esfera. Así tendría en este nodo de aquí la tela, me haría mi típico nulo que renombraría como out tela, por ejemplo, o cloth, como la quisiera llamar, y a partir de aquí podría sacar todas las simulaciones que quisiera que tengan que ver con esta tela. Antes de eso tendría que hacer una cosa, que es, mira, voy a coger estos 3 elementos y los voy a unir para poder visualizarlo. Estos elementos no son geometría real con la que pueda trabajar Houdini. Para eso tendría que decirle a mi Alembic que estuviese en una de estas dos formas, que esté Unpacked Alembic Delayed o que esté Load Houdini Geometry. Cualquiera de estas dos. Esto lo que me va a hacer es convertir esto a geometría editable que ya pueda simular. Lo que pasa que si hago esto es más difícil hacer las selecciones de los blast para eliminar los objetos. Están desempaquetados, por así decirlo, y con esto puedo seleccionar muy rápidamente mis objetos. Después lo que haría sería convertirlos. Podría coger de este objeto que era la tela, como hemos visto, y colocarle un nodo de convertir para transformar este objeto en geometría. Perdón, connectivity no, nodo convertir. Y veis que ya me carga la geometría, ya veo aquí mis polígonos, mis aristas y mis puntos o vértices. Del que viene por defecto que está todo acoplado, lo sacaría y lo tendría así. Ahora sí que podría utilizar cualquier tipo de simulación, de tela, de cuerpos rígidos, cuerpos blandos, lo que necesitase, y es como lo haremos. Para que veáis, este nodo lo voy a dejar por ahí arriba. Aquí ya tenía importado todos mis elementos. En la parte de la izquierda voy a hacerme un poquito más de hueco aquí y veis también cómo me gusta trabajar con la interfaz. Lo voy a dejar así bien grande. En mi parte de los nodos tengo 2 veces importada toda la geometría. Tengo este nodo Alembic, que es la misma geometría que habéis visto ahora, toda la geometría acoplada, los 3 elementos, y están aquí separados con mis nodos blast y con cada uno de los nulos que coloco siempre para saber que a partir de aquí esto ya es con lo que puedo trabajar. Y en esta otra sección, en este comentario verde que he colocado, tengo por separado cada uno de los elementos. He importado la geometría de la taza, como veis aquí en Mag, aquí tengo el Smoke Emitter, que sería la esferita, y por aquí tengo la tela. Me da igual hacerlo de una manera o de otra. Si lo hago por separado, pues tengo que importar 3 veces. Si lo hago todo junto, tengo que importar una sola vez, pero dentro de Houdini tengo que dividirlo y tengo que luego convertirlo. Lo de convertirlo siempre lo tendré que hacer. Esta parte de aquí abajo no le hagáis caso, ahora veremos qué es. Una vez tengo importada esa geometría, que ya la tengo importada a la escala que a mí me vale, que era a un 0,01, como os he dicho, con respecto a la escala que traigo de Cinema, tengo aquí ya un nodo en el que tengo generada una simulación, que ahora pasaremos a verla, una simulación de tela. Entonces me voy a meter dentro y veo que tengo la misma estructura, importado el Alembic todo junto, cada uno de los elementos los he separado. Tengo por aquí la tela en sí, convertida, luego subdividida, con unas UVs que le he hecho para poder luego colocarle la textura que quiera. Y luego ya he hecho una serie de operaciones que básicamente ha sido clonarla para tener 3 telas.
Voy a desactivar el nodo de visualización de las UVs. Y tengo 3 grupos. Esto es importante porque tengo 3 selecciones. La selección del grupo Cloth 3, como veis aquí, el grupo Cloth 2 y el grupo Cloth 1. Son cada uno de los elementos, de los polígonos que forman parte de esas telas. Si yo tengo esto creado, cuando haga esta simulación y la exporte, en Cinema me va a salir un solo objeto, siempre sale un solo objeto cuando hacemos una simulación de Velum, como la que estoy haciendo ahora a continuación, que ahora pasamos a ver, pero voy a poder tratar por separado estos elementos. Me va a salir una selección de polígonos dentro de Cinema, saldría una selección de vértices o de puntos en otros programas también, y podría vincularla con un shader diferente, con un material diferente. Sí podría aplicarle 3 materiales diferentes sin necesidad de exportar 3 veces o una vez cada una de las 3 geometrías. En total, pues 3 veces. Vale, después de esto tengo una simulación de Velum que no entraremos a verla en profundidad, ya que no entra dentro del webinar de hoy, pero simplemente es una simulación sencilla en la que le he dicho que esto es tela, cada una de las 3 cintas son tela, entran por aquí, por el nodo, el input de la izquierda. Por el input de la derecha está entrando esta geometría, que es la geometría de la taza, que lo que va a hacer es colisionar, utilizarla como colisionador. La simulación simplemente es gravedad y un viento que viene con dirección en el eje X, en este caso es hacia la derecha, se ve un poco por ahí detrás de esas letritas en pequeño, hacia la derecha y un poco hacia arriba, 15 en X, 5 en el eje Y. También lo único tengo colocado un suelo en el 0, 0, altura 0, y esta simulación pues sería algo así. Voy al play y me va a ir calculando la simulación. Lo que yo haría en este momento es hacerme un render en el flipbook, que es este botoncito de aquí, esa opción de por aquí, que me saca una animática, un render en baja, sin ningún tipo de cálculo de luz ni de shaders, que lo que me va a hacer es permitir saber si me gusta esa animación o no. Una vez me gusta esta animación, pues paso a exportar. Y lo podré exportar directamente a través de un nodo de Render Operations, un ROP Alembic. Nodo ROP, con escribir ROP es la primera opción que me sale, ROP Alembic Output, y este nodo me va a permitir exportar o un frame, el frame actual en el que esté situado. A veces pues quiero únicamente una pose de una simulación o un estado de esa simulación. Sacaría, le diría que lo guarde en el disco con esta ruta y no me tendría que preocupar de nada más. En Cinema ya lo podría importar. En este caso quiero una simulación, una animación. Voy a decirle que quiero un frame range desde el primero hasta el último, desde el 1 hasta el 250. Estoy trabajando siempre, importante, proyecto al mismo frame rate que trabajo en Cinema para tener exactamente lo mismo, aunque es verdad que si estoy trabajando con este tipo de geometría, si son simulaciones de este tipo en la que es geometría que se deforma, que se mueve, en Cinema voy a poder remapear ese tiempo y voy a poder extender una animación o acortar la duración de esa animación acelerando o disminuyendo el tiempo. Ahora lo pasamos a ver también cuando lo importemos dentro de Cinema. Sin embargo, si estamos haciendo simulaciones de fluidos, eso no vamos a poder hacerlo. Entonces ahí sí que es muy importante el número de frames por segundo al que estamos exportando la simulación. Vale, lo puedo conectar directamente a la salida del Velum y esto lo único que va a ocurrir es que me va a sacar toda esta información. Veis que tengo por aquí información de puntos, de primitivas, vértices y polígonos, pero a mí lo que me interesa son estos atributos de puntos, primitivas, vértices, detalle o estos grupos que tengo aquí abajo.
Toda esa información la va a sacar el Alembic. Esa información ocupa bastante. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, si es un proyecto así muy rapidito como este de las cintas, no me importaría porque vais a ver que no me va a pesar demasiado, pero limpiar estos atributos nos va a venir muy bien para disminuir tanto el peso del archivo como para que sea más fácil trabajar con él dentro de Cinema. Veis que tengo todos estos atributos de puntos, que si htnum, que si fallback, force y demás. Tengo una velocidad, tengo una posición. Probablemente aquí solo me interese tener el atributo de velocidad y el atributo de posición por si quiero utilizar ese atributo de velocidad dentro de Cinema y que me permita modificar el shader dependiendo de la velocidad que tienen esos puntos, esos vértices. Va a salir como atributo de punto esto. Los demás atributos, pues sí que me va a interesar el vertex attribute de las UVs. Y luego en los grupos no me va a interesar más que los 3 grupos que he hecho, el cloth 01, cloth 02 y cloth 03, que son los grupos que había creado yo aquí antes de hacer esa simulación. Gracias a estos 3 grupos me va a permitir no sacar 3 veces este render operation. No voy a tener que repetir esta operación 3 veces. Voy a tener los objetos independientes, no sueltos, no independientes realmente dentro de Cinema, pero sí que voy a poder manipularlos a través de las etiquetas del grupo. Entonces por aquí lo he exportado y lo he llamado _clothsim01 y luego lo que he hecho ha sido volver a exportarlo después de limpiar. Esto es lo que os he comentado. Primero le he dicho con el group delete que me borre todos los grupos que no quiero, que al final he escrito todos los grupos, todos los nombres de grupos, menos los 3 de la tela. Y en este nodo de aquí abajo he eliminado todos los atributos. De hecho, lo que he hecho ha sido eliminar todos los atributos con ese asterisco que se ve ahí, aunque se ve muy en pequeñito, menos la posición y la velocidad. Eso significa ese acento con la P y con la V, y el vertex attribute, el único que había de UVs, no lo he seleccionado. He borrado todos los atributos de las primitivas y todos los del detalle. Así, fijaos que de todos estos atributos que tenía al principio, he pasado a tener solo esta información. Posición, velocidad, las UVs y los 3 grupos. Eso lo he exportado con el mismo nombre, pero le he puesto una coletilla de _clean, limpio. Vamos a pasar ahora a Cinema y vemos cómo importar esto. Puedo importar a través de un atajo comando Shift O o Control Shift O si estoy en PC. Lo que hago es este atajo de Merge Objects y voy a decirle que me importe primero Cloth Simulation, lo selecciono, veis que pesa 7 megas. 7 megas es una ridiculez, sin problema me lo va a cargar y voy a poder meter todos los elementos de este tipo que quiera dentro de mi escena, no se me va a colgar. Pero si lo comparo con la versión clean tiene 3,8 megas. Si mi versión de simulación pesase 1 giga, es fácil que se vaya a 1 giga de peso, si la limpio se me va a quedar en unos 500-600 megas. Es un ahorro muy grande de peso. Por eso siempre es conveniente limpiar. También, fijaos, si le digo que no sea la versión limpia, lo importo y ya vemos la ventanita para importar. Al importar le digo que tenga el mismo frame rate que tiene mi escena, 25 frames por segundo. Y muy importante, recordar, yo lo había exportado esto a 1 centímetro, ahora lo vuelvo a importar y le digo que esté a 100 centímetros. También le podría decir 1 metro, lógicamente. Las opciones que vienen por defecto me valen, no tengo cámaras de todas formas, no me vale nada de esto porque no estoy importando ni curvas ni puntos. Luego vemos cuando importemos ese tipo de cosas. Quiero que me importe las UVs, las normales, los face sets, que van a ser las selecciones de caras, y luego pues tengo color maps y other attributes. Vale, le voy a decir que ok. Fijaos,
porque tenía esto bien colocado en el centro del mundo, porque le he dicho que me lo importe 100 veces más grande de como lo había sacado de Houdini, me encaja perfectamente y tengo perfectamente esa simulación aquí. Aparte, ignorando, voy a quitar la visibilidad de la tela que tenía de referencia. Aparte de que por aquí hay un fallo en la simulación, veis que aquí pues me está fallando la geometría y está atravesando. Eso sería cosa de Houdini, mejorar el cálculo de las colisiones para que no ocurra esto. Aparte de eso, veo que me funciona perfectamente. Tengo ahí mis telas moviéndose. ¿Vale? Lo que ocurre, fijaos, en toda la información que me ha traído. Toda esta serie de etiquetas que son datos, son todos esos atributos que teníamos dentro de los point attributes. De hecho, si os acordáis de alguno, este se llama htnum, este se llama hitv, creo, lo veo muy pequeñito. Realmente de esto solo me valía a mí la información de la velocidad, que lo tengo en los 3 primeros, y también los grupos. Fijaos que aquí tengo más grupos, tengo 5 grupos de polígonos. Pues si lo comparamos con esto, que voy a volver a importarlo con este atajo, comando Shift O, y voy a importar esta vez la versión limpia. Ok. Tengo estas poquitas etiquetas y yo sé que esas etiquetas las voy a querer. Voy a querer seleccionar ese objeto y ponerle un material solamente a ese objeto, o a este otro, o a este otro. Veis que hago doble clic y me cambia como si estuviese seleccionando esos polígonos. De hecho, podría venir, coger un material rojo, aplicárselo a todo esto, pero decirle que solo afecte a este objeto. Y ahora solamente este material rojo se va a ver en esa cinta. Podría ponerle otros 2 materiales nuevos y cada cinta tendría un color diferente con estas etiquetas de polígonos, de selección de polígonos. Si os fijáis, las UVs, de hecho este checker, bueno, lo tengo hecho esta configuración en Arnold. Ahora abro Arnold, que es el motor externo que tengo instalado en este ordenador. Voy a ponerle el material de Arnold, del checker. Y simplemente os quería enseñar que, bueno, pues tengo la información esta de la velocidad, como os decía. Podríamos utilizar esta etiqueta para manipular el shader y hacer que se vuelva más traslúcido o más claro o más oscuro dependiendo de la velocidad. Fijaos que esto cambia con el tiempo, porque está diciéndome la velocidad en el eje X, en el eje Y y en el eje Z en cada uno de los vértices. Podría también haberlo manipulado en Houdini antes de exportarlo y haberle dicho que colapse esas 3 datos de velocidad en X, en Y y en Z para que me haga una media de velocidad y que simplemente tenga un valor para que si ese punto se mueve rápido, da igual en el eje en el que se mueva rápido, cambie de color, y si se mueve despacio pues tenga el color original, por ejemplo. La manera de modificarlos, pues bueno, al final esto es un vertex map. En Cinema podemos añadirlo a cualquiera de nuestros materiales. Podemos añadirlo también en los motores externos de Cinema, ya sea Redshift, Octane o Houdini, entre otros. Y de esa manera manipular esos shaders. Vale, bueno, pues nada, tendría por aquí mi ventanita del render de Houdini, perdón, de Arnold dentro de Cinema. Vemos que está bien mapeada la tela, se mueve en el tiempo, reacciona y se mueve perfectamente, ya que la había mapeado dentro de Houdini y la había exportado con esos datos. Cancelo, no quiero cerrar el proyecto. A ver. Se me ha quedado un poco tostado, perdonad, porque como tengo el render activado y el programita de compartir pantalla y todo, me va un poco más lento el MacBook. Bueno, tendríamos importado ya esta simulación de tela. Vamos a pasar a ver otros tipos de simulaciones, las cosas que nos importarían o que tendríamos que tener en cuenta para importarlas aquí.
Dentro de Houdini pues me he creado unas cuantas. Voy a resetear el tiempo, voy a quitarle la visibilidad a mi nodo de Cloud Simulation y tengo una simulación de espaguetis, que simplemente estos son unas cuantas splines que tienen pues unos cuantos puntitos. Estas splines están simuladas también a través de Velum para hacer este tipo de simulación, pues de unos espaguetis que están cayendo en la... Perdonad, que no tengo seleccionado el nodo correspondiente de simulación. Le doy al play y ahora sí que vemos esos espaguetis que están cayendo. Es más lenta esta simulación porque tengo un montón más de puntos. Le añadí creo que 50 vértices por cada uno de esas splines y creo que además hay unas 50 splines. Entonces no nos vamos a quedar todo el rato viendo cómo funciona esa simulación. Simplemente lo exporté de la misma manera, no tuve que añadir nada por el hecho de que fuesen splines. Simplemente le digo el rango de frames que quiero sacar, en este caso le dije del 1 al 75, que era mi simulación, y le digo la ruta. Aquí la tengo importada para que veáis estos splines lo que hacían. Y aquí podría decir dentro de Houdini, vale, quiero que esto luego se convierta, como es un Alembic, le tendría que convertir en geometría con mi convert. Y aquí dentro de Houdini también le podría dar pues un grosor. Aquí con este objeto podría resimular y hacer cualquier otra cosa, o podría exportar con otro ROP Alembic para sacarme ya esta geometría. La cosa es que eso lo que va a implicar es que tenga mucha mayor cantidad de datos, porque es mucho más pesado exportar toda esa geometría extra que me está creando el sweep. Al final el Polywire es como un sweep de Cinema o de cualquier otro programa. Es mucha más información que exportar únicamente las splines. Por eso yo lo que he hecho ha sido exportar estas splines, que son las que he importado aquí, y las voy a llevar a Cinema, para que veáis que en muchas ocasiones no hace falta siquiera generar esta geometría dentro de Cinema. Tengo los espaguetis por aquí, no pesa mucho, como veis 11 megas. Le digo que quiero importar las curvas las quiero importar como splines, me da opción para importarlas como pelo, si quisiera, si tuviese una simulación diferente. Le digo que como splines me vale, que le digo que ok, y por aquí las tengo que tener. Le doy al play, tengo mi simulación de esas splines. Se me olvida comentaros en la simulación que hemos importado de tela, pero también lo podemos hacer con estas splines, que es que fijaos en estos objetos, me dan una opción de offset de tiempo por si quiero recolocar la animación, retrasarla o adelantarla en el tiempo. Me da la posibilidad de hacer un remapeo de la velocidad. Es decir, fijaos en la tela, le puedo decir que vaya a un 50%. Lo que pasa con esto es que me va a saltos y lo vais a ver mucho mejor si le pongo una velocidad mucho más pequeña. Si esto es geometría y lo he importado como geometría, como estas splines, me da la opción de decirle que interpole. Y esta es la magia que tiene Alembic, que me permite hacer esto y poder reducirle todo lo que quiera a la velocidad. Acelerarla nunca tenemos problema. El problema, como sabréis, lo tenemos siempre cuando reducimos la velocidad de una animación, que tiene que invertirse esos fotogramas intermedios. Aquí con esto lo tendríamos perfecto. Me faltaría suavizar un poquito con una subdivisión de superficie, o dentro de los programas de los motores de render externo me suelen dejar subdividir en tiempo de render para suavizar y que no se vean esas arrugas feas. Pues eso mismo puedo hacer con estos fideos, esos espaguetis. Puedo decirle que interpole y que me haga a un 20% esta animación, y así con esos ¿cuánto era? 75 frames ya me vale para toda mi escena, mis 250 frames. Podría decirle, ya que esto es una spline, que con un círculo que hago más pequeñito, lo pongo por aquí para que lo veáis, aunque realmente da igual la posición, y con un sweep
lo voy a tener que hacer más pequeño, me convierta esto en geometría, y esa geometría se va a comportar bien y va a reaccionar al movimiento de esas curvas. Importante sería decirle en Houdini que tenga un grosor aproximado al grosor que queremos tener aquí, o ajustar estos círculos para que no estén colisionando entre ellos. En principio la simulación debería funcionar perfectamente. Como os he dicho, al igual que algunos motores de render te permiten subdividir o suavizar una geometría en el tiempo de render, Arnold, y yo creo que todos los motores de render modernos, te permiten, si tienes una spline, que esa spline tal cual se vea en el render. Aquí Arnold tiene unas opciones, que es esta spline te la estoy mostrando como un ribbon, como un lazo, una cinta fina, o si seleccionas la opción de thick, te lo muestro como un cilindro. Le tendré que decir que sea más gorda, a través de una gráfica le podría decir, que tengo por aquí, que la parte inicial, que es la parte de la izquierda de esta gráfica, sea más fina y que la parte final más gruesa, o puedo controlar un poco, puedo jugar un poco con esos valores. Voy a cancelar el render porque me va súper lento el ordenador, pero bueno, os hacéis una idea. Podría meterle shaders especiales, por ejemplo, pues bueno, he creado este shader antes para que cada uno de los elementos tenga un colorín diferente. Pues bueno, los motores de render te suelen permitir hacer estas cosas, y puedo coger información del objeto, en este caso el identificador de estas curvas, y hacer que tenga un color aleatorio, cada una de ellas a través de pues, este nodo. Bueno, si conocéis Arnold, sabréis hacer este tipo de cosas. Si tenéis o si manejáis otros motores de render diferentes, casi todos tienen este tipo de opciones. Bueno, voy a desactivar mis dos simulaciones que ya tengo hechas y voy a pasar a un tercer tipo de simulación, que sería una simulación de humo. Para la simulación de humo sí que me gusta prepararlo un poco de manera diferente, tener un objeto separado que sea el colisionador del humo. Luego seleccionaría este colisionador de humo, al final va a ser mi taza, y le diría que fuese un static object para generar ese volumen con el que va a colisionar el humo. Lo que ocurre aquí es que cuando preparé el proyecto tenía seleccionado este nodo, y es estos atributos que tengo aquí abajo, estos nodos que tengo aquí abajo, lo que os he dicho antes que lo comentaríamos ahora. Esto es lo que me ha creado el colisionador. Lo único que he tenido en cuenta es que el tamaño de los voxels que tengo por aquí sea más pequeñito, para que me genere una malla más definida. Realmente no es una malla, es un volumen, una volumétrica. Y esto es lo que va a utilizar Houdini para colisionar con el humo que voy a crear. Voy a coger de referencia el emisor de humo, pero como veis aquí lo he seleccionado, le he dicho que emita humo. Eso es parte de simulaciones de humo de Houdini, que, bueno, que es muy sencillo de hacer. Y lo que le he dicho es que lo transforme para tenerlo un poco más abajo. Para que veáis el resultado, tengo mi simulación, la que va a haber un humo. Lo que he hecho ha sido directamente, he cogido la herramienta de Dry Ice, de hielo seco, de humo muy denso y pesado, con el objeto de la esfera seleccionado, el emisor, y me crea esta simulación que va a colisionar. Va a ser un humo muy denso que va a estar resbalando por la superficie de la esfera, y como le he dicho que emita ese humo hacia abajo y el recipiente es curvo, va a ir generando estas lenguas de humo que sobresalen del borde de la taza. Pues para generar el típico vaho o humo, vapor de cuando echamos algo muy caliente, café o lo que sea.
Para que lo veáis un poco en movimiento, he hecho un flipbook de estos, un render en el flipbook, y lo tengo por aquí. Y sería esta simulación. Vale, simple, tal cual. No es muy complejo, no tiene mucha definición. ¿Me gusta ya? Pues ahora iría a Houdini y le aumentaría, mejor dicho, le disminuiría el tamaño de los voxels para que sean más pequeñitos, para que haya más, o aumentaría este division size, realmente es disminuirlo, perdonar, division size, lo haría más pequeño para aumentar esa calidad. En simulaciones de humo y de partículas, pues las he dejado para el final, lo que hace Houdini es crear un nodo, un tercer nodo, en el que importa esos datos. Me viene siempre con estos dos nodos de aquí arriba y viene configurado de esta manera, El botoncito azul quiere decir que es lo que visualizo, el botoncito morado quiere decir que es lo que yo renderizo. Por aquí van todos los datos de la simulación, por aquí solo va una visualización, es lo que estoy viendo aquí ahora. Yo lo que quiero es coger todos estos datos, que son todos los datos de densidad, velocidad, la posición inicial, temperatura, calor, el fuel o incluso el color. Todos esos datos los voy a exportar de una manera diferente. Esto ya no lo puedo exportar como Alembic. Una simulación de humo o fuego la tengo que exportar a través de una secuencia de VDBs. Voy a convertirlo con el nodo de convert VDB. Importante decirle que lo convierta a VDB porque viene por defecto seleccionado en volume y si no, no va a salir ningún dato. Y seleccionar en el grupo de aquí arriba los elementos que quiero. Yo quiero de mi simulación Pyro, que es como se llama por defecto todas las simulaciones de fuego que hago en Houdini, y quiero los datos de densidad, porque solamente quiero simular o renderizar el humo. No quiero los datos de temperatura, ni de velocidad, ni de calor. Esto me vendría bien para simulaciones de fuego. En este caso, me exporto la densidad de este Pyro y lo voy a exportar con un nodo File, que lo dejo siempre desconectado. Ahora os cuento por qué. Este nodo File lo tengo que poner en escribir para que escriba los archivos y voy a decirle que guarde en forma de secuencia. Por eso tengo este $F4 colocado detrás del nombre. Tengo mag smoke low res $F4 para tener una secuencia en la que después de todo este texto me ponga 0001, 0002, etcétera, todos los frames que pasen de mi simulación, y luego al final un punto VDB para que todos los archivos acaben siendo VDBs. Lo dejo desconectado porque si yo me muevo en el tiempo, cada vez que me moviese en el tiempo, si esto lo tengo así, me estaría escribiendo en mi disco. Y va a estar escribiendo todo el rato, va a ser más lento y pues bueno, va a estar haciendo cálculos que no necesito. Siempre lo dejo desconectado. Lo exporto de esta manera, que es normalmente cuando tengo esta configuración, tengo que pasar por cada uno de los frames. Si le doy al play, por defecto vuelve a comenzar, les desactivaría el loop. Tengo que pasar por cada uno de ellos para que escriba. Entonces tengo que colocar esto aquí, le quito el botoncito para hacerle un disable, para deshabilitarlo, y le daría al play. Vengo al inicio, le doy al play, habiéndole quitado el loop. Esto me está, como os digo, sobreescribiendo todos los archivos que tengo ya en mi disco. También lo que puedo hacer es crear un flipbook, que eso solo me va a pasar una vez por cada frame. Exporto mis datos de VDBs, paso otra vez a deshabilitar esto, paso el flag del render de la visibilidad aquí, y entonces me pasaría ya a Cinema, a importar esto. Perdón, tengo por aquí Cinema. La manera de importar esto va a ser diferente porque son datos de volumen. Los datos de volumen no los voy a poder importar como Alembics. Los podría importar de la misma manera, podría cogerme de mi secuencia de VDBs, que como veis aquí
tengo cada uno de estos archivos, que son los que he creado, el Mac Smoke Low Res.0224.vdb, toda la secuencia. Podría seleccionar uno de ellos, solo seleccionar el primero siempre, y decirle que importe mis datos, los datos que quiera. Pues en este caso, como os digo, solo quería la densidad, no quería ni volumen, ni heat, ni temperatura, ni velocidad, ni nada. Importante la escala, igual que antes. Lo importo 100 veces más grande. Si estoy trabajando en centímetros, importo en 100 centímetros. Al importar esto, tarda un poquito, y de hecho probablemente tenga que resetear el tiempo o algo así. Espero un poco a ver si reacciona y sale por ahí. Me tendría que salir una caja con mis datos de volumen. Si no me sale nada, sospecho. Ahora mismo no me está saliendo nada, como veis. Y me fijo aquí, aunque le he dicho que me lo importe como 100 centímetros, no me ha hecho caso y lo tengo en 1 centímetro. Le digo 100, le doy al Enter y ahora sí estoy viendo los datos de volumen ahí. Veo que son móviles, que evolucionan, mi humo que está subiendo. Esto, si lo importo de esta manera, podría crearle un volume builder y encima del volume builder un volume measure, bajar la calidad, el tamaño de los voxels de ese volume builder y podría tener esta geometría. Ya podría ser líquido o podría ser lo que quisiera. La cosa es que como estoy trabajando con un motor de render externo, esta no suele ser la manera más útil de hacerlo, sino que en este caso, al ser motor de Arnold, en extensiones, voy a crear un objeto de volumen. Todos los motores de renders tienen uno propio. Pues Arnold lo llama Arnold Volume. Igual, cojo uno de esos elementos de la secuencia y ya veo que en este caso sí que me lo ha importado como 100 centímetros, en realidad como 1 metro. Tengo aquí la visualización, mi bounding box, la parte de texto, la parte del espacio que está ocupando mi volumen, y simplemente con esto ya en el render deberíamos ir viendo algo. Se ve por ahí un poquito de volumen, muy poquito. A ver si puedo manipularlo. He creado un shader de volumen, shader de humo, que se lo voy a colocar al Arnold Volume. A ver, que me va un poco a pedales. Voy a parar un momento el render. Vale. Lo asigno a mi Arnold Volume y le doy al play. Para verle que, bueno, no he hecho nada, he hecho simplemente darle un poquito más de densidad para que se vea más intenso este volumen. Ahí se aprecia ya mucho más. Veis que tengo la marca de agua de Arnold porque no tengo instalada la licencia en este ordenador, es una versión de prueba de Arnold. Y bueno, pues simplemente le podría decir que esos datos de volumen estuviesen manipulados de alguna manera con algún nodo tipo volume sample, si conocéis Arnold. Si no, en otros software de renderizado se llaman de una manera similar. Me permite manipular la información de esa densidad o de la temperatura o de lo que sea de mis datos de volumen para tener el acabado que quiera. Pues darle un color al humo dependiendo de la velocidad o dependiendo del atributo de temperatura o de lo que necesite. Esta sería la manera de importar volumen. Sería la más práctica, la más cómoda, el hacerlo a través de la herramienta propia del motor de render que usemos. Si usamos el render propio de Cinema, el motor de render interno, tendríamos que hacerlo a través de la herramienta de volumen. Igual que lo he importado antes, también por aquí en Volume me permite importar un volumen, Volume Loader. La última simulación que quería ver, bueno, una de las últimas, es la simulación de partículas. Simulación de partículas que tengo en dos lados diferentes. Tengo una simulación de partículas hecha como si fuese un fluido. Tengo un emisor que al final ha sido la misma esfera, he cogido el mismo tamaño de la esfera, la he movido hacia la derecha.
Y he creado unas colisiones de la misma manera que lo he hecho para el humo. A ver si me quiere cargar. Vale, está cargando en el fotograma 48. Voy a decirle que OK a todo y que vaya al fotograma inicial. Y ahí tengo mi simulación de líquido. Una vez tuviese hecha esta simulación, me tocaría exportarla. Lo exportaría como un Alembic, porque una simulación de fluidos al final es geometría, es una serie de puntos o es una serie de polígonos también si estamos creando la malla. También si es una simulación de fluidos de este tipo, me va a crear un nodo de partículas. Realmente me crea dos, pero yo he eliminado uno. Un particle fluid interior, que lo he eliminado, y este particle fluid. Dentro de este tengo la posibilidad de ver la malla que me genera Houdini alrededor de todas esas partículas. Podría exportar esta malla. Si lo conecto a este objeto, tendría que suavizar un poquito más la malla o decirle que tenga más partículas, bajándole la separación entre las partículas. O podría conectar este Rob Alembic aquí y tendría esas partículas exportadas como partículas, sin más. Como malla me va a sacar toda la información que viene de este nodo. Igual podríamos limpiarla, tengo información de velocidad. Tengo por aquí unas cuantas cosas más. A ver si la interfaz no me hace mucho de las suyas. Nada, no me quiere dejar. Aquí en la parte de abajo tenemos unos poquitos atributos más. Realmente me importaría la velocidad, básicamente, de esta simulación para hacer que se vuelva de un color o de otro dependiendo de esa velocidad. Si lo exportase como geometría, sería igual que haberlo exportado como una tela, por ejemplo, como las telillas que habíamos hecho antes. Tendríamos los mismos atributos y la misma manera de importarlo dentro de Cinema. Importante sería que esta geometría, como está hecha frame a frame, no podríamos hacer un remapeado de tiempo. Bueno, no podríamos interpolar los frames intermedios. Como os he dicho antes, tendríamos que sacar ya la simulación bien con el tiempo que queramos, con la velocidad que queramos dentro de Houdini. Aquí tengo otra simulación hecha de partículas que nada, simplemente es una esfera que es el mismo tamaño de esfera que he cogido antes. La he movido un poco para abajo, le he hecho una emisión simple. En este PopNet no tengo prácticamente nada, tengo un wind y una fuerza en espiral para hacer que estas partículas nazcan, crezcan y se vayan separando. Simplemente como último ejemplo del webinar, para ver cómo importaríamos estos objetos, los exportaríamos de la misma manera con nuestro Rob Alembic. Al exportarlo, igual la misma secuencia, lo exportamos, no tenemos que marcar ninguna otra opción. Podríamos importarlo, lo voy a hacer en un nuevo proyecto aquí. Podríamos importarlo con el comando Shift-O, de igual manera, y decirle que quiero importar mis partículas. Es importante que marquemos que los puntos me los saque como geometría, as particle geometry. Le voy a decir que OK. Y ahora ya tengo cargadas en mi escena las partículas de Houdini como si fuesen Thinking Particles de Cinema. De hecho, me trae toda la información de las partículas de Houdini. Voy a poder decirle que estas partículas cambien de color, de tamaño, con respecto a su velocidad, con respecto a su edad. Para renderizar esto, pues lo que voy a hacer es utilizar, en mi caso, ya que tengo de hecho creo que tenía una escena aquí preparada, perdonad, que voy a ir más rápido porque la tenía ya hecha con un par de luces, particles. No me la ha cargado. Ahora sí. La vuelvo a importar las partículas, particle sim, OK, y aquí las tengo. Como os estaba diciendo, tienen toda la información de
esas partículas. Veis que por defecto me las muestra tal cual, como si fuesen puntos, como si fuesen círculos orientados hacia cámara siempre. A ver si consigo parar el render. Ahí. O si le pongo una etiqueta de Arnold, le puedo decir que estas partículas me las renderice como esferas y le podría cambiar el radio. Le voy a hacer un radio más pequeñito. Tendría ahí las esferas. Voy a usar el render igual. Podría darle un tamaño más pequeño, 0,2, y decirle que luego tuviesen una variación de tamaño de un 50%. Que ahí tenemos ya unas partículas más grandes, unas más pequeñas. Estas partículas, como os digo, podría ponerle un shader que manipulase su color dependiendo de todos los atributos que puedo exportar de Houdini. Para que lo veáis y veáis cómo se jugaría con esto, dentro de las opciones de Thinking Particles, al importar partículas con Alembic, vamos a tener este grupo. Particle Sim, se ha llamado por cómo estaban nombrados los nodos dentro de Houdini. Y voy a tener todos los canales estos, que es toda la información que me ha traído de Houdini. Las normales, la edad, la fuerza, la vida de las partículas, las tangentes. No me está exportando la velocidad porque habría que decírselo dentro de Houdini, pero tendría los datos que quisiera para, a través de esto, de estos nombres, manipular el shader con los datos de usuario y renderizar esas propiedades. Es verdad que esto cambia mucho dependiendo de un motor de render o de otro, pero sí que suele estar muy bien la documentación de cada uno de esos motores de render para hacer este tipo de animaciones, de renders de partículas. Sería un poco todo esto, los tipos de elementos, los tipos de simulaciones que podríamos sacar, de geometría, ya sea de tela, cuerpos rígidos, cuerpos blandos, destrucciones. Al final todo eso es geometría. Lo exportamos como Alembic, lo importamos como Alembic igual en Cinema. Lo único que sería un poco diferente es las simulaciones de humo, que se exportarían como VDBs con ese nodo file y esa secuencia de VDBs para renderizarlo ya en nuestro software externo. En este caso que lo hemos hecho todo en Cinema 4D, pero podría hacerse con Maya, con 3D Studio, con el software que utilicéis vosotros. Poco más por mi parte. Tengo ya un poco más claro el cómo se podría hacer esto. ¿Tenéis alguna duda? Os dejo unos minutillos para que me preguntéis por si queréis hacer alguna consulta o simplemente alguna curiosidad. Deciros que en Ficticia estoy preparando para este curso próximo algunos cursos de Houdini, aparte de los cursos de Cinema que ya tenemos, que le podéis echar un ojo a la web con todas las clases, los cursos que tenemos y másters y demás. A ver si consigo volver a mi pantalla original. Vale. Como os decía, estoy preparando estos másters, estos cursos de Houdini, de introducción a Houdini, de Houdini utilizado para VFX o para motion graphics. Esto sería una pequeña parte del curso. Siempre nos viene bien hacer este tipo de repasos de cómo exportar objetos entre software. Y es verdad que hay otra manera de trabajar, que es a través de del Houdini Engine, que sería preparar una serie de objetos con unos atributos que nos llevamos a nuestro software y dentro de él ya manipulamos. Es decir, me puedo crear un asset de un edificio, por ejemplo, llevarlo a Unreal Engine, llevarlo a Unity, llevarlo a Cinema, llevarlo a Maya y dentro de ese software manipular los parámetros que hemos configurado nosotros dentro de Houdini
y crear una serie limitada de edificios, de simulaciones, lo que necesitemos realmente. Vamos añadiendo todos esos parámetros. Todo eso, pues bueno, lo iremos viendo, iremos estructurando los cursos y demás y los iremos poniendo. Pero bueno, si queréis hacerme alguna consulta, también, bueno, no he puesto por aquí nada de información, la iremos subiendo de cómo contactar y demás. No sé, dudas, preguntas, alguna cosilla. Os dejo unos minutitos por si queréis preguntar algo o nada. Si no, lo dejamos y nos vemos en el siguiente webinar. Creo que el siguiente que tiene ficticias la semana que viene, creo recordar, sale en estos fondos de pantalla que hemos colocado de color con DaVinci, que os invito a que lo veáis, que tiene muy buena pinta, la verdad. Nada, bueno, pues lo dejamos por aquí, si os parece. Lo que os digo, si os interesa un poco todo esto de Houdini, estar atentos porque en unos meses empezaremos a hacer algunos cursos, en principio básicos, algunos otros más avanzados, para que podamos jugar todos con Houdini, con Cinema o directamente renderizar desde Houdini. Ya lo veremos. Se me ha olvidado comentaros, todas estas cosas las he estado haciendo con la versión indie de Houdini. Importante eso, ya que si no tienes la versión indie de Houdini, el exportar los archivos, las secuencias de archivos en Alembic va a ser un poco más manual. No podemos hacer esta exportación tan automática. Tendríamos alternativas, lo podríamos exportar por partes, por así decirlo, o exportarlo como FBX o como VJ, como os comenté al principio de la clase. No habría mayor complicación. Lo único para las partículas, que las partículas siempre es un poco más peculiar. Pero bueno, recomiendo, si os gusta Houdini, al final la licencia indie es bastante baratita y se pueden sacar cosas muy muy chulas. Ya si sois freelance, si estáis empezando en esto y vais a buscar trabajo, es algo que se empieza a pedir mucho. Es muy recomendable darle a tope a Houdini y bueno, crecer un poco más como artistas, como desarrolladores de efectos especiales o realmente pues, a lo que os dediquéis cada uno. Nada más, pues no veo preguntas, lo dejamos por aquí. Que tengáis muy buena tarde y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego.